Buenas tardes. Generalmente cuando les digo que la tarea solamente es esquema, es porque la clase generalmente es toda teórica, ¿no? Es toda teórica, ¿no? No necesita mucho de práctica, más es comentada que otra cosa. Entonces hoy día simplemente mientras voy desarrollando la clase, tú haces tu esquema y esa es la tarea del día de hoy en este curso. Como les dije, las tareas del día de hoy son fresh, ¿no? Kahoot en la mañana con tu esquema y hoy tu esquema nada más. La tarde, en mi caso, la tienes libre en mi curso, no sé cómo serán los otros cursos, la tienes libre como para que puedas ver el partido temprano, ¿no? Aunque vamos a perder, así que por las puras es. Claro, tranquila, no te amares, no te amares. Hoy día juega Perú, hijita, ¿ya? Sí, campeonato de Perdimos, Yankenpo. En el campeonato de Yankenpo, Perú va a jugar. Sí, se va a enfrentar perdimos, se va a enfrentar, se va a enfrentar a Tangamandapio, ¿sí? Es la final, es la final. Ok, perdimos. vamos a empezar, ya. Hoy día vamos a ver un poco lo relacionado con algunas técnicas y algunas estrategias para tener una buena redacción, ¿sí? Para tener una buena redacción. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes, ¿qué tal? Profesor, comunicación, ¿verdad? Hija, es normativa, ¿sí? Dentro del área de comunicación saben que tenemos 4 cursos, ¿no? Gramática, literatura, razonamiento verbal y normativa, ¿no? En este caso es dentro de lo que es normativa, ¿ya? Ok. Una cosita, yo cuando yo comparto pantalla, los estoy viendo, pues estoy viendo que han apagado su cámara. Miren, les voy a mostrar cómo los tengo, ¿ya? Cómo voy desarrollando la clase. Voy a tomar un pantallazo, ¿sí? Y lo voy a poner, ¿ya? Para que vean cómo los No, tengo. profe. Ya voy a poner, pero se voy a dejar de compartir porque si no van a ver mi WhatsApp y van a ver con quién estoy hablando y después, profe, miren, ahí va la forma como los monitoreo, ¿no? Entonces, ay, no tomé el screen. Salió la invitación salió la invitación y ahorita la voy a volver a tomar, ¿ya? Se acabó la cuarentena. Ya, a ver, fíjense, mientras yo comparto pantalla, cuando yo comparto, vayan copiando el título, por favor, ¿sí? En su esquema. Incluso pueden usar esto un poco, lo que está aquí, como esquema. Ya están viendo los puntos que vamos a tratar, ¿ya? Entonces, cuando yo comparto la pantalla, yo los veo de la siguiente manera, ¿ya? De la siguiente manera, ¿ya? ¿Ese es el título, profe? Sí, ese es el título, hijo, ¿ya? Esa es la manera como los tengo. A ver, vamos a ver ahora sí. Ese es el título. Es técnicas y estrategias para tener una buena redacción. Ya. Se acabó la cuarentena. Ahí está. De esta forma, ¿ya? Entonces yo por un lado tengo la pantalla que estoy compartiendo y por el otro veo quienes apagan su cámara, pues, ¿no? Su cámara mientras yo estoy explicando. Muy bien, vamos a la clase del día de hoy, vamos a la clase del día de hoy. Sí, los tengo aquí listos. Una cosita, ¿a qué nos referimos con una buena redacción? ¿A qué nos referimos con una buena redacción? A el poder escribir correctamente, al poder escribir correctamente. ¿Y a qué me refiero con escribir correctamente? Como les he dicho ya muchas veces, en algún momento vamos a regresar a la normalidad, vamos a regresar a la normalidad, y en esa normalidad se nos va a exigir que tengamos una buena escritura manual, ¿sí? No me refiero a la ortografía, ojo, muy distinta la ortografía a la redacción, ¿no? Entonces vamos a ver algunos tips en el momento de redactar. Yo te digo sinceramente, yo tengo muchos jóvenes que terminan secundaria y logran ingresar a una universidad, sea nacional o sea particular, logran ingresar o a un instituto o empiezan a estudiar, ¿sí? No necesariamente en universidad, ¿ya? Empiezan a estudiar y me empiezan a conversar y a hablar sobre sus trabajos, ¿no? Y me dicen, profe, me han dejado el siguiente trabajo, ¿no? Y todos sus trabajos están relacionados con redactar, con escribir, ensayos, en crónicas, incluso monografías. Y muchas veces me dicen, profe, apóyame, pues. Y yo te digo, yo te apoyo, pero si vas a recordar, es todo lo que te he enseñado en el tiempo que has estado en secundaria conmigo. Y luego les marco y les colaboro en algunos puntos, no les hago el trabajo, ¿no? Ahora, cuando los alumnos me hablan
Le digo, ya te apoyo, ¿para cuándo es? Es lo primero que pregunto, ¿no? Y me dicen para mañana, entonces ahí ya no le escribo, ¿no? Porque a veces te buscan faltando un día para presentar su trabajo, ¿no? Y como no hicieron nada, quieren que el profesor les haga el trabajo, y no es así. Yo sí les apoyo, muéstrame tu borrador, cómo vas, cómo has avanzado, ¿no? Vamos a darles algunos tips que ojalá lo guarden y lo tengan ahí. De hecho, que si nos vemos el próximo año también voy a tratar un poco de esto. Y ojalá que vayamos a lo presencial, ¿no? Ojalá que vayamos a lo presencial. Ya están vacunando a mucha gente, pero mientras no haya vacuna para ustedes, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Ojalá se mejore, podamos regresar a la normalidad, pero mientras no haya vacuna para los alumnos, ¿no? Aunque ya están hablando, ¿no? Ya están hablando los ministros, que sí, que ya. Pero yo creo que no. Para mí, no. ¿Va a haber vacuna? Para Sí, para ti te van a vacunar, pero para otra cosa. Vamos a ver, están probando todavía. Los últimos siempre en toda enfermedad, los últimos son los menores de edad. ¿Por qué? Porque son los más, supuestamente los más vulnerables junto con los ancianos, ¿no? No se sabe cómo puedo Debe reaccionar. tomar el jarabe en vez de la vacuna. ¿Qué dices, hijo? En jarabe, ya, para ti en Envío jarabe, la ya. vacuna, profe. Ya, para ti va a ser en pollo a la brasa, ya, ratón 2, ese ratón es más pillín, ¿no? El ratón uno es tranquilo, el ratón 2 es más de barrio, ¿no? Más de barrio ese ratón. Ya, por respeto no voy a decir rata. Ya, ok. Vamos por partes. Ojo, importantísimo, importantísimo. Escribir no es tan solamente agarrar un lapicero, un lápiz, no, lápiz no. Agarrar un lapicero o ponerse frente al ordenador y tipear. No es solamente eso, va más allá. Es como, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando con un adulto o con un amigo, cuando ustedes le han dicho, escúchame. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Ya, una cosa es escribir y otra cosa es redactar, ¿sí? Y para redactar tienes que tener habilidad, tienes que tener capacidades, ¿no? Todos ustedes la tienen, ¿ah? Todos ustedes la tienen. Pero generalmente nos gana los vicios del lenguaje, la ociosidad, nos gana incluso la pereza, ¿no? Y eso sí, los malos hábitos de estudios sí son generados por la ociosidad, ¿no? El feminicidio no, pero los malos hábitos, la mala redacción, sí, sí es ocasionada por la ociosidad, ¿no? Eh, entonces, ojo, en pocas palabras, cuando nosotros redactamos, vamos a plasmar en el papel o en la pantalla de nuestro ordenador cuando queremos escribir, ojo, todas nuestras habilidades, ¿no? Todas nuestras capacidades en lo que es escribir. Y ojo, no es necesario, no solamente es escribir, sino que también hay que seguir algunas formas, algunos estilos, ¿sí? Hay algunas cositas que debemos tener en cuenta para que nuestro texto, que puede tener un contenido muy, muy, muy completo, ¿sí? Para que nuestro texto no sea rechazado, ¿no? Porque de repente no usamos algunas formas o estilos o las estructuras que se nos piden, ¿no? Es importantísimo. ¿Qué aspectos necesitamos para tener una buena redacción? Llamémoslo así, o tips para una buena redacción, ¿ya? Para poder redactar correctamente, para que lo que vamos a mandarle al profesor Abanto no nos los devuelva con un 0,8 o con un 10, ¿sí? Ok. En primer lugar, ojo, en primer lugar, ser breve, ¿ya? Ser breve, o sea, no extendernos en una idea darle tantas vueltas. Y eso estar de lado con el ser conciso, el ser preciso, ¿sí? El ser breve y el ser preciso es muy importante, es muy importante. Muy distinto a cuando hablamos. Cuando hablamos, a veces sí tenemos que expandernos un poco más para que la gente nos entienda. Pero muy importante el ser breve, el ser conciso, el ser preciso, no dar tantas vueltas cuando redactamos. Importantísimo tener claridad en nuestras ideas, tener claridad en nuestras ideas, ¿sí? Ya, vamos a escribir en este caso un texto y luego vamos a hacer un ensayo sobre esto, ¿sí? Tú eliges el tema. Entonces,
antes de poder escribir, debes de tener claro exactamente qué es lo que quieres hacer. Tener claro, tener claridad en cuanto a qué es lo que quieres hacer. Si quieres de repente convencer a los lectores, o si quieres instruir a los lectores, debes tener muy claro eso, ¿sí? En el caso de la corrección nos referimos a la ortografía, tildes, uso de comas, ¿sí? A eso nos referimos con la corrección. Y en nuestro lenguaje, ojo, nuestro lenguaje al escribir, tiene que ser un lenguaje cálido, un lenguaje que la persona que lee, le agrade tu texto, le agrade tu texto, cosa que lo vamos a poder leer. En cuanto al ser limpio, se refiere a que no sea confuso tu texto, que se pueda entender, ¿sí? A eso se refiere con el ser limpio. Adicionalmente, ojo, adicionalmente, debemos de tener en cuenta las normas de redacción, ¿sí? Una norma clara, por ejemplo, la estructura del inicio, el nudo y el desenlace, si es un texto narrativo, por ejemplo, ¿sí? Si es un texto argumentativo, entonces primero presentarás tu tesis, luego tus argumentos generales y tu argumento particular. Y finalmente tu conclusión. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Pero a eso se refiere con las normas, ¿sí? Con las normas. Si tú vas a presentar un texto argumentativo, o sea, tu opinión sobre algo, ¿ya? Y solamente pones tu opinión y no pones tus argumentos, entonces al final la gente lo va a leer y no le va a dar bola. Al final tu texto o tu trabajo te lo van a devolver con un 0,5. ¿Por qué? Pero si ahí está mi opinión, pero no la has argumentado. No la has argumentado. Y a eso se refiere con las normas técnicas. Ya, esto ya lo pusimos, ser comprensible ya. Importantísimo, importantísimo, ojo, importantísimo. Una revisión de lo que estás escribiendo. Como cuando dan el examen, yo les digo, oye, ¿ya terminaste? Me dice, sí, profe, pero estoy corrigiendo. Profe, estoy cotejando. Profe, estoy revisando. Así como te preocupas para antes de enviar tu examen, eh, lo revisas, igual, tu texto cuando ya lo tienes supuestamente listo y antes de imprimirlo, dale una revisión. Cualquier tipo de texto, no sé si les ha pasado que a veces cuando imprimen recién se dan cuenta, ¿no? Cuando imprimen recién revisan, ¿no? Y dicen, oh, ¿qué fue? Y luego otra vez vuelven a arreglar en el Word y otra vez se imprime. La idea es, antes de publicar, antes de imprimir, antes de entregarlo, darle una revisión, ¿no? Importantísimo. Además, ojo, algo también muy interesante es el tono con el que vamos a usar, ¿no? Si es un texto narrativo, no vamos a usar un tono agresivo, pues, ¿no? Y estaba un texto narrativo, no vamos a usar un tono agresivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intención que tengamos, ojo, de acuerdo a la intención que tengamos con nuestro texto, por ejemplo, un tono agresivo lo podemos usar en un documento de queja, por ejemplo, en un reclamo. Entonces ahí sí podemos usar un tono agresivo, ¿no? Pero si vamos a hacer en un poema, no puedes usar un tono agresivo. Y tu perrito está ahí en el... tu perrito... Ese perrito bien juguetón, ¿no? Ese perrito... Labradores, ¿no? Labradorcito, qué bonito, qué bonito. Entonces tenemos que tener en cuenta el tono, ¿sí? El tono que vamos a usar. Y en cuanto a la sintaxis, ojo, esto sí es normas de gramática, ¿no? Normas de gramática. Ay, espérense un momentito. Tengo problemas con mi computadora, jóvenes. ¿Me escuchan o no? Voy a ingresar por mi pantalla, ¿ya? Voy a ingresar por mi celular, perdón. ¿Ya? ¿Me logran escuchar?
Sí, profe. Sí, Ya, profesor. sí, voy a ingresar por mi celular, ¿ya? Tengo que reiniciar mi computadora. ¡Wow! Se fundió mi computadora. Ahorita les muestro cómo está. Avantín, ok. Ya ingresé, ¿no? Ya estoy ahí. Sí, ya estoy ahí. A ver, que hice la reunión se está grabando. Sí, de todas maneras, entendido. Ya. Ah, se está, miren, ¿saben lo que ha pasado? Que voy a tener que apagar mi computadora. Ya. Ok, ya está retomando, creo. Ok. Ya. Bueno, ahí tenemos en este caso, algunas características a tener en cuenta. No, 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 no. Ya, ok. A ver si puedo usar esto. No. Ya. Ups. A ver. Ya, a ver. Ujú. Ya, vamos a dejar de compartir acá. Se acabó la cuarentena. Ya, se ha recalentado mi máquina y solamente se ha bloqueado el... Ya. Qué terrible. Se ve una cosa negra ahí, ¿no? Jóvenes, Sí, profesor. una cosa negra, horrible. Por burlarme de la gente pobre y a ver lo que me pasa. Profe, el karma. Y amigos, ¿sabes qué pasa? Aquí está esto. Ya sé qué voy a hacer. A ver, vamos a ver. Ya está. Oh, oh. Ya está. Ya, se dejó de compartir, ahora sí. Ya. Se dejó de compartir. Creo que es mi internet. Ya. Bien. A ver. Ya está. Cesar. Ahora sí. Ya estamos. Ahora sí. A ver. Ya, ahora sí. Este Avantín se queda aquí por si acaso. Ya. Listo. Retomamos. A ver. Ya, ahora sí. Ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí, ya, estábamos en esta parte de lo que era la sintaxis, sí, estábamos en esta parte de lo que era la sintaxis, y la sintaxis más tiene que ver y va a primar lo que es la gramática, sí, lo que es la gramática. En este caso, no sé si recuerdan la concordancia entre sustantivo y adjetivo, ¿no? Cómo deben ir asociados todas las categorías gramaticales, la conjugación de verbos, no sé si han escuchado bueno, no vamos a hablar de política, pero algunas personas que escuchan que dicen, los impuestos, los impuestos, las vamos a cambiar, ¿sí? Y esto tiene que ver con los vicios de lenguajes en cuanto a la sintaxis, ¿no? Los impuestos las vamos a cambiar, ¿no? Y es un problema, en este caso, de un vicio de lenguaje que tiene que ver con el dialecto, ¿no? Entonces, el castellano de la sierra, ¿no? El castellano de la sierra. Entonces, cuando redactemos debemos tener en cuenta, muy en cuenta, el uso de la sintaxis, el uso correcto de las palabras, ¿no? El uso correcto de las palabras. Aún tengo algún pequeño problema, es un problema en mi pantalla, ¿sí, jóvenes? Cuando comparto. Pero ya está. ¿Ves? Ahorita que no estoy compartiendo está mucho mejor, ¿ya? Está mucho mejor, pero ahí le estamos dando. Muy bien, vamos a ver, vamos a tratar de seguir. Hasta que vuele la máquina.
A ver, además de, ahora sí vamos a mencionar las técnicas, y creo que hasta aquí vamos a quedarnos porque la hora, sí, 40. Vamos a desarrollar lo que es las técnicas, no vamos a desarrollarlas, vamos a nombrarlas, ¿sí? Vamos a nombrarlas. ¿Qué técnicas podemos usar y qué es lo que debemos siempre tener en cuenta cuando redactemos? ¿Sí? Muy importante, jóvenes, el uso de un diccionario, siempre. ¿Sí? El uso de un diccionario. Muy importante tener siempre a la mano un diccionario. En el caso de los diccionarios físicos ya no se usan. Yo les dije, pueden buscar, por favor, y busquen lo relacionado con DRAE, ¿sí? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ténganlo siempre el acceso en su celular o en su computadora, tengan el acceso. Cuando tengan alguna duda, usen ese tipo de diccionario. Ese diccionario te quita, incluso dentro de todo el diccionario hay un diccionario etimológico que te quita cualquier duda en cuanto a cualquier palabra. Es muy útil el diccionario de la DRAE, ¿sí? No repetir vocablos, o sea, no caer en la redundancia, ¿no? Recuerdan que una vez les decía el uso del i y el i, ya. En el caso, y eso lo vimos, lo podemos ver en parafraseo más adelante, el no repetir palabras a cada rato en tu texto, ¿no? Que no aparezcan a cada rato. Y para eso están los sinónimos. Entonces, si yo estoy redactando y veo que ya repetí 2 veces la misma palabra, entonces aquí uso un sinónimo, pues, y por aquí uso otro sinónimo, cuando tengo que referirme a la misma idea o al mismo concepto, ¿sí? Leer mucho, ojo, leer mucho antes de, antes de, antes de redactar, tengo que leer mucho sobre el tema que voy a explicar, ¿sí? Otra cosa, hace un momento te dije, usa sinónimos, ¿no? Pero no uses sinónimos tan rebuscados, salvo que sea un trabajo ya de nivel superior. Si es un trabajo ya de nivel superior, entonces sí utiliza términos rebuscados. Pero en el caso de que no sea un trabajo nivel universitario, entonces evita el uso de sinónimos muy rebuscados, ¿no? Palabras vagas. No uses generalidades. No uses generalidades. Si vas a decir algo, dilo en particular, ¿no? Si vas a escribir algo, no uses generalidades como decir, muchas son las técnicas. Y las técnicas que se usan, y las técnicas, y a cada rato hablar de las técnicas sin empezar a mencionarlas, ¿no? Sin empezar a mencionarlas. Con las técnicas, por ejemplo, podemos hacer un resumen. O con las técnicas, por ejemplo, podemos ampliar información, ¿no? Entonces, en vez de decir las técnicas, ya menciono la técnica precisa, ¿no? Por ejemplo, con el subrayado, yo puedo hacer un resumen, ¿no? Por ejemplo, con la técnica de hacer esquemas, aparte de resumir, estoy ampliando mi método de estudio. Entonces, en este caso, no usar términos o palabras vagas, que no den un significado preciso. Verbos que sirven para todo. ¿Cuáles son los verbos que sirven para todo o los verbos llamados verbos baúl? ¿Cuáles son? Tener, por ejemplo, tener, ¿no? El verbo tener se usa para todo, ¿no? ¿No? La casa tiene 6 metros de largo. La casa tiene 6 metros de largo, mira. La casa tiene 6 metros de largo. En vez de usar la palabra tiene ahí, ¿qué palabra tengo que usar ahí? ¿Qué verbo tengo que usar ahí? ¿Qué verbo tengo que usar ahí en vez de tiene? ¿Mm? O por ejemplo digo, Manuel tiene odio por los
por los corruptos. Entonces, fíjense, se usa mucho, en este caso el verbo tener, se usa para todo. Y fíjense, hay otros verbos que pueden reemplazar a esos verbos, ¿no? Por ejemplo, en la casa mide 6 metros de largo. Manuel siente odio por los corruptos. Pero muchas veces utilizamos un verbo para muchas cosas, ¿no? Y no solamente un verbo, sino palabras, ¿no? Y eso lo vimos eso lo hemos visto el año pasado y lo hemos visto en presencial en cuanto a las palabras baúl. ¿Sí? Este de no emplear tecnicismos va junto con los sinónimos rebuscados, ¿no? ¿Qué son los tecnicismos? Usar palabras técnicas, pues usar palabras técnicas, ¿no? Usar palabras técnicas, a cada rato mencionar tecnicismos. Por ejemplo, sobre todo esto lo hacen los congresistas o las personas que tienen poder, ¿sí? Entonces, en sus documentos o en sus escritos usan demasiado palabras técnicas. Cuando hablan de voy a querellarte, ¿no? Cuando te escriben, te escriben, te voy a querellarte. O, no, tuve una querella, escriben en una querella, y querella es un término técnico utilizado para los juicios, ¿no? Es una pelea en cuanto a juicio. No usar siglas, no abusar, usarlas, sobre todo siglas y abreviaturas, no usar demasiadas siglas y abreviaturas, ¿ya? Y finalmente, ojo, esto es muy importante, antes de escribir, tienes que hacer un esquema, ¿no? Ya, voy a hablar sobre este tema. En la primera parte voy a mencionar las características. En la segunda voy a hablar sobre este tema en Europa, ¿sí? Luego voy a ver de este tema cómo ha ido influyendo en Latinoamérica, cómo ha llegado al Perú, y finalmente hablaré de toda la situación que ocurre en Villa María en cuanto a este tema, ¿no? Entonces ya tengo mi esquema, y de acuerdo a ese esquema que he planteado, y por aquí le jalo algunos datos más, ¿no? Causas, consecuencias, países, cantidades, fechas. Entonces ya tengo así mi esquema. Entonces cuando empiezo a redactar, agarro mi esquemita y digo, voy a partir de aquí, ¿no? Voy a partir de este lado. ¿Ok? Alternar frases breves o largas, claro. Si nuestro texto va a estar lleno de frases largas, frases y frases largas, y después de unas 4 líneas recién va a haber un punto, ¿sí? Va a haber un punto, y luego otra vez otra frase larga, u otra oración larga, o toda una oración larga y otras 4 frases, entonces el lector se va a cansar. Entonces, ¿qué debo hacer? Quizás por ahí empiezo con una frase corta, pongo un punto o un signo de puntuación, y luego le lanzo una frase larga, y cuando ya el lector diga, qué aburrido, le lanzo un par de frases cortas, ¿no? De frases cortas, ¿no? Y cosa que el lector quien va a revisar tu trabajo, no termina cansándose, ¿no? No termina cansándose. Estos son algunas algunas técnicas o algunas estrategias, llamémosle así, ojo, estrategias para poder redactar bien y no tener mucho problema, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. He tenido un problema, voy a tener que revisar mi computadora. Es la pantalla, ya me di cuenta ya. Ahorita está que se baja la intensidad, es terrible. Pero bueno, me compraré una más, me compraré una en estos días, ya, y estas se las pasaré a alguno de ustedes porque necesito, ¿no? Mi cámara sí veo que funciona bien, pero ya se está atenuando. Vamos a tomar un screen para que vean cómo sale, ¿ya? Vamos a tomar un screen.